Señor Dios, que conoce al ser humano, le llama por su nombre, confía en él y lo compromete en tu ministerio. Bendice nuestras vidas para que te sirvamos fielmente en todos tus deseos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de este día que acabamos de leer es la lectura del Génesis del 17, del 1 al 8. Y el Evangelio lo encontramos en Lucas 1, del 26 al 38. En la primera lectura vimos a un Dios que se acerca al ser humano y no importando su edad, simplemente llega a él y le habla. La liturgia de este día nos muestra la notable fe del patriarca Abraham. Cuando Dios llega a él, hay un signo de respeto porque Abraham pone rodilla en tierra y agacha su cabeza. En este vemos cómo la fe de Abraham permanece. Y también este día podemos considerar la fe de la Virgen María. Cuando el ángel le saluda, cómo ella recibe la palabra. Y también podemos apreciar en esta lectura el proceder de Dios, quien se acerca al ser humano para que le conozcamos. Y ese Dios de misericordia, y ese Dios de poder, y ese Dios que es justo, pone su confianza en aquel que ha llamado. Dios puso la confianza en Abraham para hacer una alianza. Y esa alianza llegará de generación en generación. Claro, si Abraham cumple la promesa de Dios, si Abraham le es fiel, si Abraham va acompañando esa fe desde ese solo Dios que viene y se acerca al ser humano y camina con el ser humano. Así que en este día, en general, lo podemos contemplar en las dos lecturas. Hoy celebramos igualmente esa anunciación del ángel, la llegada del ángel a la vida de María. Ese paso de la vida de Dios a la vida de María, también hoy lo celebramos. Y pedimos a Dios que así mismo como Abraham pudo responder con firmeza a la voluntad de Dios, y María con esa certeza de ese sí, igualmente nosotros podamos responder desde la fe en la comunidad, porque algo importante en estas lecturas es que esa fe no fue puesta en el ser humano para vivirla sola, sino fue en comunidad. Así que la anunciación nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a ver que el proyecto de la salvación de Dios se complementa con el ser humano. Dios hace partícipe al ser humano en ese proyecto salvífico. Dios compromete a Abraham para hacer una alianza, pero luego compromete a María para ese Dios hacerse más cercano a la necesidad de la gente. Esto pone de manifiesto cómo la mirada de Dios se posa amorosamente sobre una persona dentro de la multitud. Le llama, le separa y entonces confía en esa persona para una misión salvífica. Y esa misión salvífica puede ser que te ha llamado a ti. Ahora, ¿cómo respondemos a la llamada de Dios? Cuando Dios llega a tu vida, ¿cómo nosotros respondemos a Él? La presencia de Dios en la vida de Abraham, como también en la vida de la Virgen María, como también en la tuya y en la mía, es señal de la cercanía de un Dios que se manifiesta en ternura. Es un Dios que se manifiesta en misericordia.
es un Dios que se manifiesta en compasión, pero que quiere vivir entre la gente, que quiere acompañarnos y fortalecer las necesidades del pueblo. ¿Qué belleza encontramos en estas lecturas cuando un Dios quiere convivir con nosotros? Cómo Dios se hace presente en la vida de María, para a través de María, a través de la gracia del Espíritu Santo, engendrar a ese niño que será grande, que será llamado Hijo de Dios, para convivir, para acompañarnos, para fortalecernos en nuestro caminar, en nuestra vida de fe. Así que Dios es el que ha tomado la iniciativa de acercarse al ser humano. Si lo que usted y yo hoy conocemos de Dios, no es porque usted y yo lo hemos buscado, sino es porque el mismo Dios se ha identificado y ha querido que los encontremos. Y Dios ha querido que nosotros estemos con Él, convivamos con Él. Pues se hace niño y ha vivido nuestra naturaleza humana. Así que ese Dios se acerca a nosotros. Lo que significa que en esta festividad de hoy, de la Anunciación, es un signo de la fe cristiana, de la fe del creyente, que se practica en el seno ¿de qué? De una comunidad. Así que tanto la fe de Abraham como la fe de la Santísima Virgen María son signos de una fe que se vive en una comunidad que cree, que lucha, que busca a un Dios, que quiere identificarse con ese Dios, a un Dios, a una comunidad que proclama a un Dios vivo, a un Dios que es misericordioso y que es compasivo con nosotros, y que sobre todo un Dios que nos llama ¿a qué? A la unidad. Por eso Dios es la cabeza, Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pues ahí estamos todos nosotros. Pero ¿cómo ese cuerpo entonces? ¿Cuál es la vivencia? ¿Cuál es la convivencia de ese pueblo? Siendo nosotros un solo pueblo y Jesucristo es la cabeza, ¿cómo es nuestra vivencia? ¿Cómo es nuestra comunicación, nuestra integración? ¿Nos aceptamos los unos a los otros? ¿Nos respetamos los unos a los otros? Si yo no respeto al hermano, al prójimo, ¿cómo digo que tengo fe? Si la fe justamente me lleva a amar, me lleva a la convivencia. Así como Dios va dando en nuestras vidas señales de que seamos o vivamos una unidad como iglesia. En la fe de Abraham, como también la de María, ¿qué descubrimos en ella? Pues descubrimos a un Dios que se encarna en la propia existencia de las necesidades de la gente. Es tan solo que usted salga de su comodidad y vaya a una comunidad de esta donde hay gente que sufren, para que usted vea. Y si usted no logra ver a ese Dios compasivo, a ese Dios que es justo y misericordioso en la mirada de la gente, algo anda mal en usted como cristiano. Si nosotros como cristianos no logramos ver a Jesucristo en las necesidades de la gente, algo anda mal. Algo tengo yo que revisar en mi vida como cristiano. Porque ese Dios de amor, ¿qué es lo que hace? Que nos impulsa a mantener encendida, ¿qué cosa? La llama de la fe, de la esperanza, de la caridad y sobre todo del amar los unos a los otros.
Y ese amarse unos a los otros nos ayuda a ¿qué? A restaurar nuestras necesidades y nuestras situaciones sobre todo de la capacidad de amar, de perdonar. Y de amar y perdonar logramos entonces, ¿qué cosa? La unidad que nos lleva a la reconciliación de un Dios con la humanidad. Por eso en la confesión de pecado, ahorita les invitaba a que si tú le has faltado a alguien, primero habla con tu hermano, dialoga con él, y luego ven como, de cabeza en tierra, como Abraham, agachar la cabeza y pide ese tipo de perdón a Dios, pero ya cuando nosotros hayamos perdonado a quienes nosotros mismos le hayamos ofendido, porque no necesariamente es que yo te voy a pedir perdón a quien me ofendió, es que a quien yo ofendí. ¿Y cómo nosotros entonces podemos responder a eso? Como comunidad de fe, entonces, ¿a qué estamos llamados? Como pueblo, estamos llamados a orar juntos, a que oremos juntos, para que la fe así como la fe de Abraham y la fe de María, arda en mi corazón, en mi vida, y asimismo podamos animarnos los unos a los otros a buscar con un corazón sencillo la propuesta de Dios. Recordemos que para escuchar a Dios cuando llama, solo y exclusivamente podemos escuchar a Dios o la llamada de Dios cuando tenemos un corazón humilde y sencillo. Abraham en su humildad sigue a Dios que le llama. También María en su humildad responde a Dios que le llama. Si tú y yo hoy como cristianos nunca hemos escuchado la voz de Dios en nuestros hermanos, es posible que nosotros tengamos que hacer un examen de conciencia, revisar nuestras actitudes, nuestro comportamiento, revisar nuestras vidas. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi relación con el hermano? ¿Y cómo está el proyecto de Dios en mi vida? Si esa parte, tres partes, no la tenemos clara, difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios te puede llamar en el hermano. No solamente en el hermano que vive contigo, en el desconocido, en el que sufre, en el que canta, en el que llora, en el que está hospitalizado, en el que anda en la calle. Porque muchas veces Dios no te llama con el nombre y apellido. Te llama con un gesto. Cuando usted es compasivo con el que sufre, es una llamada de Dios. Cuando usted es tolerante con la otra persona, es un reflejo de Dios. Cuando usted comparte el pan con el hambriento, con el que pasa por la calle, usted le da una botella de agua, usted le saluda, es un gesto de una llamada de Dios. Bueno, si estamos esperando que Dios te llame a ti con nombre y apellido, Padre Ciprián, ven acá, difícilmente eso va a pasar. Lo más probable que pase es que yo vea a una persona necesitada y yo tenga y Dios pueda tomar algo de lo que me pertenece a mí, que digo yo que me pertenece, pero nada, no somos nada para tener nada, todo se queda. De lo que yo tenga aquí y pueda compartir con esa persona, entonces yo voy respondiendo a la llamada de Dios. Así que pidamos a Dios en esta mañana el deseo genuino de seguir buscando a Cristo para realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para que podamos entonces seguir a Cristo desde la humildad y la sencillez. Con ese reflejo que tenemos nosotros de seguir a Cristo, con un deseo genuino, para que esa voluntad de Dios se cumpla en nosotros, entonces desde ahí vamos nosotros a empezar a dar testimonio de nuestra vida cristiana en la comunidad. Así que en esta mañana
usted que va en su trabajo, para su trabajo, o que tienes un día libre o esté en la casa, reflexionemos sobre esta palabra que acabamos de escuchar con la lectura del libro del Génesis, Génesis 17, del 1 al 8, y Lucas 1, del 26 al 38, que es la llamada de Abraham para hacer una alianza, para hacer un pacto con él, y también esa llamada de María, una niña, la madre de Dios, de Jesús, para con ello establecer un diálogo, una comunicación, una entrega, una participación. Dios en su proyecto de salvación y el ser humano que puede ayudar a que juntos podamos crear un reino de Dios aquí en la tierra, pero especialmente con lo más necesitado. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde, alce su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. Amén.